Chicos, hola. Vamos a grabar el video relacionado con la materia que se evalúa en esta segunda prueba escrita del segundo semestre 2025, que corresponde a la parte de probabilidad o la materia de probabilidad que se vio también para el primer examen. Recuerden que acá lo que vamos a hacer es reforzar la materia para este segundo examen. Vamos a resolver la práctica de clase y vamos a ir aclarando dudillas que puedan tener todavía ahí en relación con la materia. Este primer ejercicio eh, era de diagramas de Venn. ¿Se acuerdan que vimos en la clase para el examen pasado? Tenían que diseñar o construir el diagrama de Venn y a partir del diagrama pues contestar o calcular algunas probabilidades. Para este examen solamente tienen que calcular probabilidades porque ya los diagramas de Venn vienen construidos. Ven que entonces en este primer ejercicio se habla de eh, gustos y preferencias de 82 personas por la práctica de tres deportes, que son el fútbol, el atletismo y el baloncesto. Ok, primera pregunta. Si del total de personas se elige una al azar, ven qué importante que dice que del total de personas, que por acá arriba dice que el total de personas que tenemos aquí en el contexto son 82 personas. Entonces estamos hablando que son de esas 82 personas que están por ahí. Vamos a marcarlo un poco mejor. 82 personas. ¿Ok? Entonces dice, si del total de personas se elige una al azar, entonces serían de esas 82 personas. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique fútbol y baloncesto? Vean que por acá aparece el I, ¿ok? Ven que me están solicitando cuáles personas de ese diagrama juegan o practican fútbol y baloncesto. Ok, vean que la persona tiene que practicar las dos cosas a la vez. Voy a encerrar este I en un círculo. Ok, y recuerden lo que les dije en clase, que es muy importante con el asunto del I. Cuando hablamos de diagramas, tenemos que tener los dos círculos. Y recuerden que lo que está aquí en el centro, lo que está aquí en el centro, vamos a ver, tengo que rayar acá para quitar la imagen esa. Lo que está aquí en el centro sería esto de acá. Esto es lo que corresponde al I. O sea, esto sería el I, que es donde se intersecan los dos círculos. ¿Ok? Entonces, en este caso, si me está preguntando fútbol y baloncesto, tenemos que ver dónde se intersecan esos dos círculos, ¿verdad? Porque recuerden que el I es lo que se corta aquí entre ambos. Voy a dibujar estos círculos un poquito mejor porque no me gusta cómo quedaron. Vamos a hacerlos aquí a este lado a la derecha. Voy a hacer el círculo. El círculo. Es que como esa mano alzada, obviamente cuesta un poquillo hacer los dibujos, chicos. Acá no hay, ¿verdad?, círculos para poder dibujarlos. Voy a hacer el círculo. Voy a cambiar de color. Círculo. Círculo. Y recuerden que dije que lo que está adentro, o sea, esto que está por acá, vamos a ver si lo podemos pintar. No, se ve feo eso así. Vamos a borrarlo. No nos vamos a complicar. Vamos a dejarlo así. Y marcamos acá. Recuerden que esto entonces lo que queda aquí entre los dos círculos, que es donde se cortan, esto es lo que corresponde al I. Ese es el I. El I va a ser esto que está por acá. Eso que es donde se cortaron los dos círculos, eso va a ser el I. Y recuerden que el O, cuando es el O, se toma en cuenta todo el diagrama. El O sería todo el diagrama, se toma en cuenta ambos. Ok, entonces en este caso vuelvo al ejercicio, como dice fútbol y baloncesto. Si ustedes observan, vean que los círculos de fútbol y baloncesto no se cortan.
Ven que el círculo de fútbol está por acá, completamente a la izquierda, y el fútbol de baloncesto, el círculo, perdón, el círculo de baloncesto está acá, completamente a la derecha. No se corta el círculo de baloncesto con el círculo de fútbol, están completamente aparte. Por lo tanto, entonces cuando me dice fútbol y baloncesto, como los dos círculos no se cortan, no va a existir el i, no existe el i en este caso. Entonces diríamos que la probabilidad acá, en este caso es 0, 0, porque al no existir corte entre esos dos círculos, entonces no puede existir el i. Ok. Siguiente pregunta dice, si del total de personas se elige una al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique dos de esos deportes? Ok, recuerden que dos deportes, importante, dos deportes, obviamente para que existan dos deportes tiene que ser donde se cortan los círculos, donde se cortan los círculos. Vea que los círculos aquí se cortan, por ejemplo, el de fútbol y atletismo se cortan acá, en esta parte, aquí que estoy marcando con verde, que es donde está ese 4, ok, y esta parte que estoy marcando aquí con verde también, que es el 6, porque vean que esta parte, la primera parte que es el 4, que está por acá, este 4, aquí es donde se está cortando el círculo de fútbol con el de atletismo. Estos 4 hacen estos dos deportes, fútbol y atletismo. Y ese 6 que se está cortando por acá, este 6 es los que hacen atletismo y baloncesto. Entonces practican dos deportes. Voy a borrar ahí porque se ve obviamente feo eso, para que se vea bien. Ahora voy a borrar aquí. Entonces los que practican los deportes van a ser entonces estos 4 que están por acá y estos 6 que están por acá. Repito nuevamente, estos 4 hacen fútbol y atletismo y estos 6 hacen atletismo y baloncesto. Entonces en total los que practican dos deportes serían 10 personas. 10 personas de 82. Entonces voy a escribirlo así. 10 voy a escribirlo acá abajo. 10 entre 82. Voy a escribirlo así. 10 entre 82, que recuerden que tenemos que llevar a la calculadora ese 10 entre 82. Y la calculadora me dice que es 0,12. Significa que entonces sería 0,12. Usted en el examen lo puede dejar como 10 entre 82 o puede escribir 0,12. Cualquiera de los dos valores es correcto. Ok, dice la otra. Si del total de personas se elige una al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique solo atletismo, solo atletismo o solo baloncesto? Ven qué importante el solo. Cuando dice solo atletismo, ok, significa ver que la palabra solo, él se lo está diciendo ahí, tiene que estar solo. El número tiene que estar solo, no tiene que estar compartido. Solo atletismo. Entonces solo atletismo son estos 12 que están por acá, porque no están compartidos con nadie más. O sea, estos 12 solo hacen atletismo, no comparten ningún otro deporte. Y solo baloncesto son estos 24 que están por acá, que no comparten con ningún otro deporte. Entonces los que hacen solo atletismo son 12, los que hacen solo baloncesto son 24, entonces en total serían 36. Serían 36 personas de las 82 que tenemos. Entonces por acá escribimos 36 dividido entre 82. Y hacemos en la calculadora 36 dividido entre 82. Que eso nos da 0.43. Por ahí hay un 9 de tercer decimal. Pueden escribir entonces 0.44 o 0.43, como gusten. Ok, dice ahora, si del total de personas se elige una al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique fútbol
o atletismo. Ven que por acá viene un O. Fútbol o atletismo. Recuerden que dijimos por acá arriba. El O es todo. El O es todo. Entonces cuando dice fútbol, porque está diciendo fútbol o atletismo, entonces sería todo lo que hay en fútbol y todo lo que hay en atletismo. Vean que el círculo de fútbol es todo este, entonces todo lo que hay en fútbol son los 36 y los 4, todo el círculo de fútbol. Y todo el círculo de atletismo, hay que incluir también el 12 que está por acá y el 6, porque es todo lo que está en los círculos. Cuidado, cuentan el 4 dos veces, vean que si ya conté aquí 36 y 4 en fútbol, ya no voy a contar entonces en atletismo estos 4 nuevamente, porque ya los conté en fútbol, entonces solo sumo 36, 4, 12 y 6, que son todos los números que están en los círculos de fútbol y el atletismo, entre los dos círculos de fútbol y atletismo. Entonces el fútbol o atletismo es todo, todo lo que está en el círculo de fútbol, todo lo que está en el círculo de atletismo. Sumamos entonces 36 más 4 es 40, más 12 es 52, más 6 es 58. Serían entonces 58 personas de 82. Voy a corregir ese número que se quedó un poquillo feo ahí. 58 personas de 82. Lo llevamos a la calculadora. 0.70, por ahí hay un 7 también de tercer decimal, entonces pueden escribir 0.71 si gustan, o 0.70 está bien. Y por último dice si del total de personas se elige una al azar, entonces cuál es la probabilidad de que ésta practique atletismo o baloncesto. Vean que nuevamente viene un O, pero ahora es atletismo o baloncesto. Significa que entonces tenemos que sumar todo lo de atletismo y todo lo de baloncesto. Vean que todo el círculo de atletismo sería entonces el 4, el 12 y el 6, que serían 12 más 4 es 16, más 6 es 22. Y hay que sumar los 24 que están en el baloncesto. Entonces 22 más 24 son 46. Sumamos entonces nuevamente todo atletismo que es 4, 12 y 6, más baloncesto que es 24. Y entonces nos da 46. Serían 46 de 82. Y entonces llevamos a la calculadora. Y la calculadora nos dice 0.56. Entonces 0.56 sería la respuesta de este ejercicio que tenemos por acá. Vean que entonces ahí estamos repasando cómo se trabaja en un diagrama de Venn, ¿ok? Y recordando qué significaba el O, qué significaba el I y qué significa cuando dice solo, ¿verdad? Solo, como en este caso solo atletismo, solo baloncesto, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre el solo y cuando menciona la palabra, por ejemplo, atletismo, ¿verdad? Que hay una diferencia grande entre uno y otro. Ok, ese era nuestro primer ejercicio de la práctica. Segundo ejercicio de la práctica hablaba de, ¿verdad? Vamos a ver, venía cantidad de médicos que laboraban en un centro de salud y viene separado por especialidad y por sexo. Entonces tenemos urólogos, tenemos oftalmólogos y tenemos oncólogos y también femenino urólogas, oftalmólogas y oncólogas. Vean que en total acá en el ejercicio son 27 médicos. Okay, de esos 27 médicos tenemos 13 mujeres, tenemos 14 hombres. Okay. Y vean que esas 13 mujeres vienen divididas por su especialidad. Hay 4 urólogas, 2 oftalmólogas y 7 oncólogas. En el caso de los hombres tenemos 5 urólogos, 6 oftalmólogos y 3 oncólogos. Ok, vean que viene total por el sexo, que sería por un total de mujeres, total de hombres,
Y también viene total por especialidad. Entonces aquí tenemos que son 9 de urología, 8 de oftalmología y 10 de oncología. Recuerden que lo importante en las tablas es saber con cuál total voy a trabajar, dependiendo de lo que me pregunten. Recuerden que la pregunta inicial es la que me va a decir a mí con cuál es el total que tengo que trabajar. Por ejemplo, aquí en la pregunta 6 dice, si del total de médicos, vean que dice el total de médicos, está hablando de todos, del total de médicos se elige uno al azar, entonces está hablando de los 27, porque es del total de médicos. Si hubiera dicho si del total de hombres se elige uno al azar, entonces el total de hombres es 14, hubiéramos trabajado con 14. Si hubiera dicho si del total de mujeres, entonces se trabaja con 13. Si hubiera dicho si del total de urólogos se elige uno al azar, entonces el total de urólogos son 9. El total va a depender de lo que dice la pregunta, eso es muy importante. Entonces en este caso, como es el total de médicos, voy a trabajar con el 27. Recuerden que el número más grande va abajo, que siempre lo que viene antes de la pregunta es para colocar el número de abajo. Entonces aquí ya sé que voy a dividir entre 27. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer sin importar la especialidad? Mujer sin importar la especialidad o un oftalmólogo. Vean que viene un O. Recuerden que el O es todo, el O es sumar, ¿ok? Dice que en este caso que tengo que sumar las mujeres sin importar la especialidad, que recuerden que las mujeres sin importar la especialidad dijimos que en total son 13 mujeres. Entonces son 13 mujeres por acá. Más, y dice un oftalmólogo. Ven que ahí sí está diciendo un oftalmólogo hombre, ¿verdad? Porque si fuera mujer diría oftalmóloga. Dice un oftalmólogo. Entonces en el caso de los oftalmólogos, aquí en la tabla vemos que oftalmólogos son 6. 6 oftalmólogos, que son estos que están acá. Entonces sumamos 6. Entonces serían 13 más 6. Que 13 más 6 nos da 19. Y recuerden que se divide entre 27 porque decía que era del total de médicos. Entonces vamos a trabajar con los 27. Entonces serían 19 dividido entre 27, que nos da 0.70. 0.70 sería entonces la probabilidad. Ok, la pregunta número 7 dice nuevamente, si del total de médicos se elige uno al azar, vean que nuevamente vamos a trabajar con el total de médicos. Dice cuál es la probabilidad de que sea un oncólogo, viene nuevamente o una uróloga. Recuerden que el O es suma, el O es suma. En este caso dice un oncólogo. Obviamente oncólogo se hace referencia a los hombres. Entonces oncólogo, voy a buscar aquí hombres, oncólogos, hombres. Tenemos 3. 3 son 3 oncólogos. Más, y dice una uróloga. Una uróloga, mujer. Urólogas, mujeres, tenemos 4 por acá. Entonces serían 4. Ok, y sumo 3 más 4 me da 7. Y recuerden que divido entre 27 porque estamos trabajando con el total de médicos que dice acá al inicio de la pregunta. Total de médicos, entonces serían 7 de 27. Que eso nos da 0.25. Viene un 9 de tercer decimal, entonces pueden escribir 0.26 o dejan 0.25. No tengo problema con eso. Ok. Y la última pregunta dice, con base en el contexto dado, considere las siguientes proposiciones referidas a elegir una persona al azar. Vean que algo importante dice elegir una persona al azar. Obviamente si aquí habla de una persona al azar, está hablando de todas. Igual seguimos trabajando con los 27, ¿verdad? Porque estaba hablando de elegir una persona al azar, pero no está aclarando de cuál. Entonces se trabaja con todos. Dice,
La probabilidad del evento de elegir una neuróloga es 0. Ok, eso sí es cierto porque recuerden lo que hablamos en clase. Dice elegir una neuróloga. Ven que si vemos en la tabla no tiene neurólogas. Tiene urólogos, tiene oftalmólogos y tiene oncólogos, pero no tiene neurólogos ni neurólogas. Entonces, elegir una neuróloga, la probabilidad sí es 0 porque no existe. Siempre que no exista en la tabla, la probabilidad va a ser 0. Entonces, en este caso sí es correcto que la probabilidad es 0. Y dice ahora la probabilidad del evento, elegir un oncólogo o un urólogo es 0. Entonces, aquí en este caso, como tenemos que descartar simplemente porque es marcar cuáles son verdaderas o cuáles no. Recuerden lo que dijimos en clase también. Vean que oncólogos y urólogos sí existen en la tabla. En la tabla sí existen oncólogos y sí existen urólogos. Aquí dice que si la probabilidad de elegir un oncólogo o un urólogo es 0. No es cierto. No puede ser 0 porque sí existen en la tabla urólogos y sí existen en la tabla oncólogos. Entonces la probabilidad no me va a dar 0. Recuerden que la única manera de que me dé 0 es que no existan. Y en este caso sí existen. Entonces esa probabilidad no puede ser 0. Entonces aquí verdaderas sería solamente la 1. Y con eso culminamos este ejercicio número 2 que venía en la práctica. Recuerden aquí importante nada más saber leer bien la tabla. Ok, recuerden que la tabla tiene totales para ambos lados, o sea, un total de forma horizontal, un total de forma vertical. Y obviamente el total con el que yo voy a dividir va a depender de lo que dice la pregunta. Ve que en este caso, como decía, total de médicos, trabajamos con el 27. ¿Okay? Siempre tengan cuidado, ¿verdad? Cuando se trabaja con una tabla, entre que tengo que dividir. ¿Ok? Ese es nuestro ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Ven que viene los libros que hay en una biblioteca y vienen separados esos libros, bueno, por nivel, libros de séptimo, libros de octavo, y vienen clasificados como excelentes, en excelente estado, en buen estado o en estado regular. Ok, aquí importante, vean que venía una nota debajo del ejercicio que casi que nadie leyó en la clase, que dice que con base en la información anterior, la biblioteca recicla los libros en estado regular. Entonces, importante ese detalle, porque algunos preguntaban, profe, ¿cuáles son los libros que se reciclan? Aquí dice que la biblioteca recicla los libros en estado regular. Entonces, los libros que se reciclan son los que están en estado regular. ¿Ok? Y por acá vemos los totales, que son, en el caso de séptimo tenemos 27 libros y en el caso de octavo tenemos 30 libros. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que del total de libros de séptimo, aquí estamos hablando solo libros de séptimo, o sea, de los 27, porque estamos en séptimo? ¿Cuál es la probabilidad que de estos 27 libros de séptimo, me dice, se seleccione al azar un libro y que este no sea enviado a reciclar? Vean que leímos por acá que la biblioteca recicla los libros en estado regular, entonces significa que los que se reciclan, en este caso, van a ser estos tres. Esos son los que se reciclan, pero aquí dice probabilidad de seleccionar un libro y que este no sea enviado a reciclar. O sea, significa que si los tres se reciclan porque son regulares, los que no se van a reciclar serían entonces los otros, los que están en excelente estado y los que están en buen estado. Entonces, de los que no se reciclan serían 24. 24 de los 27 que tenemos por ahí. 24 libros de 27 son los que no se van a reciclar. Voy a poner un poquito mejor estos números. 24 libros de 27. Entonces escribimos acá 24 libros de 27 y llevamos eso a la calculadora para ver cuánto nos da el resultado. 24 sobre 27
nos da 0.88. Igual ahí el tercer decimal es un 8, entonces pueden escribir 0.89 o dejan 0.88 como gusten. Ok, dice ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que del total de libros de octavo, ya que aquí es octavo, entonces aquí vamos a trabajar con los 30, porque en octavo son 30, se seleccione al azar un libro y que esté en regular o buen estado? Vean que viene un O, recuerden que lo es suma. Dice que de esos libros de octavo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un libro y que esté en regular o buen estado? Vean que de los libros de octavo, los que están en estado regular son los 11. Perdón, los que están en estado regular son los 2. Los que están en buen estado son los 11. Entonces, regulares son 2 y en buen estado son 11. Entonces, en total son 13. Voy a escribir aquí, regulares son 2, más, porque recuerden que lo representa una suma, los que están en buen estado, que son 11. Eso en total me da 13 libros. Y son 13 libros de 30, porque en el caso de octavo son 30 libros. 13 libros de 30, que serían entonces, en este caso sería entonces la probabilidad que nos están solicitando. 13 de 30 me da 0.43. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que del total de libros de séptimo, aquí vamos nuevamente a séptimo, del total de libros de séptimo, que recuerde que séptimo son los 27, se selecciona al azar un libro y que esté en excelente estado? Ve que en este caso nos dice que de los libros de séptimo los que están en excelente estado. Vean que en séptimo los que están en excelente estado son estos 20 que están por acá. Entonces son 20 libros de 27. 20 libros de 27. Estamos hablando que es 0.74. Esa sería la probabilidad, entonces, en este caso. La última pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que del total de libros de octavo, que en este caso volvemos a octavo, que recuerden que octavo eran los 30 libros, se selecciona al azar un libro y que éste sea enviado a reciclar? Recuerden que decía aquí en la nota que los libros que se reciclan son los que están en estado regular. De los libros de octavo, los que están en estado regular son estos dos que están por acá. Estos que están por acá son los que están en estado regular. Significa que entonces aquí estos son los que tengo que tomar en cuenta, porque son los que se van a reciclar. Voy a hacerle doble marca aquí, estos dos. Y entonces serían 2 de 30. 2 libros de 30 son los que se van a mandar a reciclar en este caso. Esa es la probabilidad, 2 libros de 30. Y 2 dividido entre 30 me da 0.06. Tercer decimal da 6, entonces pueden escribir 0.07 o 0.06. Y ahí tenemos nuestro tercer ejercicio. Recuerden igual acá, nada más leer bien. Estamos trabajando con una tablita, ¿verdad? Con una tabla con información, leer bien, ¿verdad? Qué es lo que se le está solicitando y obviamente proceder, nada más. Recuerden que este ejercicio de la página 4 dijimos que no, ¿verdad? Ese no se iba a tomar en cuenta para el examen. Vamos a pasar entonces a la página 5. Página 5, ahí se devolvió, perdón. Vamos a pasar a la página 5. ¿Ok? Ven que página 5 venía aquí el ejercicio número 16, la pregunta número 16, que si ustedes leen por ahí, vean que lo que está hablando es de la cantidad de piezas defectuosas que hay en una línea de producción o en un lote. Vean que habla de que la empresa compra la materia prima a 4 proveedores, que son J, K, L y M, y que la cantidad de piezas defectuosas en cada lote que la empresa compra a los proveedores y la totalidad de piezas
que componen cada lote se muestran en la siguiente tabla. Entonces ven que la tabla lo que viene son los proveedores, vienen las piezas defectuosas por cada proveedor y el total de piezas por lote. Ok, recuerden que dijimos en clase, si usted tiene que responder a una pregunta, tiene que calcular una probabilidad, o sea, tiene que dividir, porque recuerden que calcular una probabilidad al final de cuentas es dividir. ¿Qué voy a dividir acá? Obviamente, pues si usted ve la tabla, usted ve que el número, en el caso del proveedor J, por ejemplo, el número más pequeño es 60 y el número más grande es 1000. Recuerden que siempre el número más grande va abajo. Entonces aquí su lógica, sin leer la pregunta, le diría que usted va a tener que dividir 60 entre 1000. O sea, va a tener que dividir 60 entre 1000. ¿Ok? Ahora, eso es lo que le dice su lógica. O sea, que usted va a dividir aquí. Voy a hacer ese signo de división más grande aquí, como indicando que se va a dividir entonces cada número de estos entre el total que viene por acá. ¿Ok? Y de hecho sí efectivamente hay que hacerlo porque vean que aquí dice la pregunta, de acuerdo con la información anterior, si la empresa decide comprar piezas solo a 3 proveedores, cuya probabilidad de elegir una pieza defectuosa, ojo aquí, una pieza defectuosa del respectivo lote, recuerden que el lote son estos que están por acá, dice sea menor. Ok, voy de nuevo, cuya probabilidad de elegir una pieza defectuosa, que fue lo que encerré acá primero, las piezas defectuosas del respectivo lote, encerré acá, total de piezas por lote, sea menor. Ok, entonces, ¿a cuál proveedor no le comprará más la empresa? Le están diciendo entonces que la probabilidad que usted va a calcular acá, entonces se necesita que la probabilidad sea la menor. Vea que aquí dice sea la menor. Entonces, obviamente, como aquí dice que solamente va a comprar a 3 proveedores, la empresa decide comprar solamente piezas a 3 proveedores. Y aquí tengo 4, pues obviamente tienen que eliminar a uno. ¿Cuál van a eliminar? Eso es lo que usted tiene que decir. Vean que dice que la probabilidad, en este caso, la probabilidad tiene que ser la menor. Entonces yo voy a escoger de aquí, de este cuadro acá, voy a escoger los menores. Y obviamente el mayor es el que se va a eliminar porque la probabilidad tiene que ser la menor. Entonces ahí ustedes se dedicaron a la tarea en clase de dividir, de calcular la probabilidad. Hicieron 60 entre 1000, que eso les dio 0.06. Aquí esta primera da 0.06. Después dividieron 80 entre 1200. Eso también les dio 0.06 también. Si alguno redondea, voy a usar el redondeo acá. Si alguno redondea, entonces sería 0.07. Porque el tercer dígito es un 6, porque está dando 0.06666. Ok, ahora dividimos 50 entre 800. Ahí nos da 0.06 y da un 2 de tercer decimal, entonces ahí sí queda 0.06. Y la última, que es 40 entre 400, da 0.1. Recuerden que dijimos en clase, desde el examen pasado, como está dando 0.1, solo un decimal, recuerden que el otro decimal es un 0. Entonces significa que ahí sería 0.10. Vean que si usted observa los resultados de las probabilidades, vean que la mayor de todas es esta última, que es 0.10, porque aquí me dio 0.06 la primera, 0.07 la segunda, 0.06 la tercera. Vean que todas estas tres son más pequeñitas que 0.10. Significa que aquí el proveedor que se está sacrificando, en este caso la empresa, el proveedor que está sacrificando o el proveedor que está eliminando, va a ser el proveedor M, porque es el que tiene una probabilidad mayor. Y recuerden que decía que la empresa va a escoger los que tengan la menor probabilidad. Entonces, en este caso, M va a ser el proveedor al que la empresa ya no le va a comprar más. Ok, ese sería entonces ese ejercicio que está por ahí. Vamos al 17, que es algo parecido. Ven que viene una tabla. La tabla habla de alumnos de séptimo, octavo, noveno y décimo
de un colegio y vienen ahí actividades frecuentes que realizan los estudiantes en el tiempo libre. Por ahí menciona uso del internet, por ahí menciona deportes y por ahí menciona otras actividades. Algo importante, vean que la tabla tiene totales. Por ejemplo, totales horizontales serían por nivel, porque vean que aquí está séptimo, entonces significa que estos 230 son los estudiantes de séptimo. Octavo, esos 180 son los estudiantes de octavo. Noveno, estos 88 son los estudiantes de noveno. Y décimo serían esos 60 que están por acá. Vean que en total, el total de estudiantes de este colegio son 558. Ahora, hay totales también de forma vertical, que de forma vertical sería por actividad. Uso de internet son 84 estudiantes, los que les gusta el internet. Deporte son 53 estudiantes. Y otras actividades son 421 estudiantes. Ok, obviamente recuerden lo que dijimos en el ejercicio de arriba. Lo que hay que hacer es dividir. ¿Pero qué voy a dividir? ¿Quién entre quién? Porque obviamente aquí tengo muchos totales. Para eso usted lee, en este caso, lo que se le solicita. Vean que dice si el director de ese colegio necesita seleccionar al azar un estudiante de uno de los niveles. De uno de los niveles. Importante ahí. Vean que dice que va a seleccionar el estudiante de uno de los niveles. O sea, le están diciendo que usted va a trabajar entonces con los niveles séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces, si va a trabajar con los niveles, pues va a tener que utilizar los totales por nivel, que recuerden que los totales por nivel son estos que están acá. El 230, el 180, el 88 y el 60. Entonces vamos a trabajar con los totales por nivel, porque aquí dice que los desea seleccionar de uno de los niveles. Dice, y lo desea seleccionar del nivel en el cual tenga la mayor probabilidad de que la actividad más frecuente que realiza el estudiante sea uso de internet o deportes. Recuerden que dijimos, vean que entonces en este caso vamos a escoger el que tenga mayor probabilidad. Y vean que está diciendo mayor probabilidad de qué? De que le guste el usar el internet o los deportes. Recuerden que dijimos que lo es una suma. Lo es una suma. ¿Suma de qué entonces? El internet más los deportes. Entonces en el caso de séptimo, el internet son 35 y los deportes son 10. Entonces sumo. Sería entonces 45, ¿verdad? Y esos 45 lo voy a dividir entre el total por nivel, porque recuerden que dijimos que íbamos a trabajar por niveles, que en este caso es 230. Entonces voy a escribir acá a la izquierda, entonces serían 45 dividido entre 230. Sería en el caso de séptimo. 45 dividido entre 230. Y voy a escribir aquí a la derecha el total, ya en decimales, que me está dando 0.19. El tercer decimal es un 5, podrían redondear si quieren a 0.20. Voy a dejar 0.19. Ok, en el caso de octavo, entonces sumo 18 más 19. 18 más 19, 18 más 19 es 37. 37, entonces eso es 37. Lo divido entre el total de octavo, que en el caso de octavo son 180. 37 dividido entre 180 me está dando el resultado 0.20 y un 5 como tercer decimal. Pueden escribir entonces 0.20 o 0.21, como gusten. En el caso de noveno, sumo los 17 más los 19, que esos son 29, 36. 36 serían 36 de 88. En el caso de noveno, hago 36 de 88
me da 0.40. También el tercer decimal es un 9, podrían redondear a 0.41. Y en el caso de décimos serían 14 más 5, que 14 más 5 me da 19, y son 19 de 60. 19 de 60, que eso me da 0.31. También el tercer decimal es un 6. Podrían redondear si quieren o dejan 0.31. Si redondean sería 0.32. Ok, y recuerden que decía que van a escoger el que tenga la mayor probabilidad. La mayor probabilidad. Vean que en este caso, la mayor probabilidad me está dando por acá 0.40, que sería en el caso de noveno. Noveno es donde me está dando la mayor probabilidad. Por eso entonces tenemos que responder en este ejercicio que dice en cuál deberá seleccionar al estudiante, en cuál nivel, porque está hablando de los niveles. Tenemos que contestar aquí entonces que el estudiante lo van a seleccionar de noveno, porque es donde existe la mayor probabilidad. Ok, ese sería entonces el ejercicio número 17. Vamos al ejercicio número 18. Bueno, aquí venía más bien desde la pregunta 18 hasta la 21. Vienen con base en esta tabla que está por acá. Vean que esta tabla habla de becas, chicos. Becas otorgadas, en este caso a 200 estudiantes. De hecho, si ustedes ven por acá, vean que el total son 200 estudiantes. Y voy nuevamente. Vean que vienen totales de forma horizontal, que de forma horizontal serían por becas. Viene beca 1, beca 2 y beca 3. O sea, 40 estudiantes tienen beca 1, 122 estudiantes tienen beca 2 y 38 estudiantes tienen beca 3. Vienen totales por becas, o los totales que vienen de forma vertical sería por sexo, ¿verdad? Que en este caso es hombres. Hombres tenemos 90 y mujeres tenemos 110. Recuerden lo que les dije, hay muchos totales en la tabla. ¿Con cuál total vamos a trabajar? Eso depende de lo que me diga la pregunta. Por eso es muy importante saber leer la pregunta a la hora de calcular la probabilidad. Ven que la pregunta dice, primera pregunta, la 18, si de los estudiantes con beca 1 se escoge en forma aleatoria uno de ellos. Ven que dice que es de los estudiantes con beca 1. Entonces estamos hablando de los estudiantes con beca 1, que los estudiantes con beca 1 aquí dice que el total son 40. Entonces yo voy a trabajar con estos 40 estudiantes. De hecho dice que si de los estudiantes con beca 1, que son estos 40, se escoge al azar o en forma aleatoria a uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Vean que de esos estudiantes con beca 1, que son 40, las mujeres que tengo en este caso son 30. Son 30 mujeres de 40, entonces en este caso serían 30, 30 de 40. 30 de 40 sería en este caso la probabilidad de escoger una mujer en los estudiantes con beca 1. Eso nos da 0.75 exactos. Dice ahora, pregunta número 19. Si de los estudiantes con beca se selecciona en forma aleatoria a uno de ellos. Vean que está diciendo que es de los estudiantes con beca. A nivel general, no está aclarando cuál beca, si la 1, la 2 o la 3. Dice con beca, o sea, se refiere a todos los estudiantes que tienen beca. Recuerden que los estudiantes que tienen beca aquí son estos 200. Entonces, en este caso, lo que le está diciendo es que usted va a dividir entre 200. ¿Okay? Se divide entre 200. Ahora, ¿qué voy a colocar aquí arriba o de primero? Vamos a leer la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea elegido un estudiante con beca 3 y que sea hombre? Con beca 3 y que sea hombre. Recuerden que el I significa que tiene que cumplir ambas condiciones. Tiene que tener beca 3 y ser hombre. Si vemos en la tabla,
Los estudiantes que tienen beca 3 y son hombres son estos 20. Estos 20 tienen beca 3 y son hombres. Están cumpliendo las dos condiciones. Entonces, en este caso, el número que va arriba serían 20. Son 20 estudiantes de 200 los que cumplen esa condición. Esas condiciones, porque son dos condiciones. 20 de 200 sería 0,1. Recuerden que 0,1 es 0,10. Pueden dejar igual 0,1, ¿verdad? O pueden escribir 0,10 como gusten. Dice ahora, pregunta número 20. Si de los estudiantes con beca 3 se escoge en forma aleatoria a uno de ellos, vean que está hablando de los estudiantes con beca 3. Entonces ya se sabe que aquí usted va a dividir entre los de beca 3 son 38, esos 38 que están acá. Aquí usted va a dividir entre 38, porque estamos trabajando con los estudiantes de beca 3. Se escoge en forma aleatoria uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? De los estudiantes con beca 3, que son 38, me están diciendo que cuál es la probabilidad de que sea hombre. Vean que de los de beca 3, hombres son 20, son esos 20 que están acá. Entonces serían 20. 20 de esos 38 que están por ahí serían los estudiantes que funcionan para esta pregunta. 20 de 38. Queda 0,52. Tercer decimal es un 6. Podrían redondear a 53 si gustan. Última pregunta. Si de los estudiantes con beca se selecciona en forma aleatoria uno de ellos, vea que está hablando de los estudiantes con beca, no está diciendo cuál beca, sino está hablando de todas las becas, o sea, de todos los estudiantes. Aquí entonces vamos a dividir entre 200. Dice, se selecciona en forma aleatoria uno de ellos, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea elegido un estudiante con beca 2 o que sea mujer? Recuerden que lo de suma, ¿verdad? El lo de suma, o sea, tengo que tomar en cuenta todos los estudiantes que tienen beca 2 y todas las mujeres. Ojo aquí, recuerden que lo de suma, no se enreden, aquí vean las dos condiciones. Tengo que sumar todos los de beca 2 y todas las mujeres. Todos los de beca 2 y todas las mujeres. Si me voy aquí arriba entonces, todos los de beca 2, voy a marcarlo con otro color. Todos los de beca 2 son esos 60 y esos 62. Esos son todos los que tienen beca 2. Pero después decía todas las mujeres. Todas las mujeres, tengo que marcar entonces también estas 30, voy a encerrarlo aquí por encima, estas 30, y también tengo que marcar estas 18, porque voy nuevamente abajo, dice estudiante con beca 2 o que sea mujer. Recuerden que lo suma, o sea, sumar todos los de beca 2 y todas las mujeres. Todos los de beca 2, vean que marqué los de beca 2, que son esos 60 y esos 62. Y agrego las mujeres, entonces tendría que marcar esos 30 y tendría que marcar estos 18. ¿Ok? Entonces hago esas sumas. Si hago esa suma, el resultado me da, creo que es como 170. 170, vamos a hacerlo. 60, 62, 30, 18. Correcto, 170. Y esos 170 lo voy a dividir entre 200. Y eso me da 0,85. Entonces, 170 dividido entre 200 da 0,85. Y esa sería entonces la probabilidad. Ven que entonces ahí tenemos ya otra tabla más analizada. Tengan cuidado con el O. El O es el que es un poquillo más tramposo. Ok, tengan cuidado con el I. Recuerden que el I se cumpla las dos condiciones. El O es sumar todo. El O es sumar todo. Ok. Y este último ejercicio que venía en el documento, también nuevamente un diagrama de Venn. La diferencia es que este diagrama, los círculos, los tres círculos sí se cortan. En
cambio, en el diagrama del primer ejercicio no se cortaban los tres círculos. Entonces acá hay un poquito más de complejidad. Importante acá, antes de leer las preguntas. Vean que este 4 que está por acá, aquí se están cortando los tres círculos. Significa que entonces estos 4 hacen los tres deportes: fútbol, atletismo y baloncesto. Estos 4 que están por acá. ¿Ok? Porque ahí se cortan los tres círculos. ¿Ok? Ahora, estos 10 que están por acá, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estos 10 que están por acá eh, están en la parte de fútbol y en la parte de baloncesto, pero también los 4. ¿Ok? Entonces, ahí tengan cuidado nada más. Mejor para no enredar, no voy a ir analizándolo así, voy a ir analizándolo conforme vamos trabajando. Pero sí me interesa que vean que estos 4 son los que están en los tres círculos, o sea que estos 4 son los únicos que hacen tres deportes. Después de ahí, los demás, algunos hacen dos deportes y otros hacen uno. Mira, pero los únicos que hacen los tres deportes son esos 4 que están por acá. Ok, vamos leyendo preguntas y con base en eso vamos analizando. Vean que la primera pregunta dice, bueno, del total de personas se elige una al azar. Vean que por acá dice que son 78 personas. Del total de personas se elige una al azar. Entonces aquí vamos a dividir entre 78. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que ésta practique fútbol y baloncesto? Recuerden que dijimos en el primer ejercicio que repasamos esto. Recuerden que el I significa que es donde se cortan ambos círculos. Donde se cortan ambos círculos, ahí sería fútbol y baloncesto. Fútbol y baloncesto. Vean que el círculo de fútbol es este que está por acá. Voy a rayarlo, ahorita lo borro. El círculo de baloncesto es este que está por acá. Vean que los estoy marcando. Vean que los dos círculos lo que están compartiendo es esto que está por acá, esta parte que está por acá. Ahí es donde se están cortando ambos círculos. Y vean que lo que están compartiendo, los números que están compartiendo son el 10 y el 4. Significa que entonces fútbol y baloncesto van a ser 10 y 4, que serían 14. Son 14 entonces en total los que están ahí mezclados entre fútbol y baloncesto. 14 de 78. 14 de 78. Que eso me da 0.17. Pueden redondear a 0.18 porque el tercer decimal es un 9. Ok, dice ahora si del total de personas, nuevamente total de personas, ya sabe que entonces va a dividir entre 78. Si del total de personas se elige una al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que esta practique? Dice al menos dos de esos deportes. Al menos dos de esos deportes. Voy a correr este 78. Al menos dos de esos deportes. ¿Qué significa al menos dos de esos deportes? La palabra al menos significa dos deportes o más, porque al menos es mínimo, mínimo, mínimo dos deportes. Entonces en este caso le está diciendo que practique dos deportes o más. Vean que aquí, recuerden, los 4 practican los tres deportes, pero los que están aquí en los cortes, que serían estos 12 y estos 10, están practicando dos deportes, ¿verdad? Dos deportes o, por ejemplo, los 4 que practican tres. Entonces, al menos dos de esos deportes significa dos o más. Serían entonces los 10, los 12 y los 4, que eso me suma 26. Entonces serían 26 personas de 78 las que practican al menos dos deportes. 26 de 78 da 0.33. Ok. Si del total de personas
O sea, dividimos entre 78, se elige una al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique solo atletismo o solo fútbol? Y usted sabe que el O es suma, solo atletismo, y recuerden que dijimos en el pasado que solo significa que no esté compartido con nadie, solo atletismo o solo fútbol. Entonces serían los 26 que están por acá y los 6 porque no están compartidos con nadie. Hacen solo ese deporte, serían 6 de atletismo, 26 de fútbol. 6 de atletismo, 26 de fútbol, entonces en total son 32. 32 de 78. 0.41. Ese sí no se redondea. Si del total de personas, nuevamente total de personas, o sea, voy a dividir entre 78, se elige una al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique? Atletismo y fútbol. Atletismo y fútbol. Recuerden que el I es lo que comparten, en este caso atletismo y fútbol. Lo que comparten atletismo y fútbol. Vean que si vemos acá atletismo, que es este círculo que está por acá, y fútbol, que es este círculo que está por acá. Vean que donde se están cortando estos círculos es en esta parte que está por acá. Voy a marcarlo. Esta parte que está por acá es la parte que están compartiendo atletismo y fútbol. Y entonces en este caso los que hacen esos dos deportes serían entonces estos cuatro que estaban por ahí. Esos cuatro. Entonces atletismo y fútbol van a ser entonces cuatro personas. Cuatro personas son las que están ahí entonces. En este caso que son esos cuatro que están por acá. 4, entonces 4 de 78. 4 de 78. Voy a hacer ese 4 un poquillo más bonito. 4 de 78, que eso me da 0.05. 26, pregunta 26, del total de personas, se elige una al azar. Ya saben que es dividir entre 78. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta practique fútbol o atletismo? Ya ustedes saben que lo es sumar, pero vean que dice fútbol o atletismo, o sea, hay que tomar en cuenta todo lo de fútbol, todo lo de atletismo, todo lo de fútbol. Vean que en el círculo de fútbol tenemos el 26, el 10 y el 4, todo lo de fútbol, el 26, el 10 y el 4, que eso serían 40. Y todo lo de atletismo, que todo lo de atletismo sería, el 4 ya lo conté, entonces serían el 12 y el 6. Ya había contado 40 más 12, 52 más 6, 58. Serían entonces 58 de 78. 58 de 78. Que eso da 0.74. Ok, pregunta 27 del total de personas nuevamente, o sea, voy a dividir entre 78. Se elige una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta practique atletismo o baloncesto? Nuevamente un O. Usted sabe que lo de sumar. Y aquí sería todo lo de atletismo y todo lo de baloncesto. Todo lo de atletismo. Que vean que en el círculo de atletismo tenemos el 4, el 6 y el 12. Esos son 22. Y todo lo de baloncesto. Entonces
Aquí tenemos que contar en el de baloncesto, ya contamos el 4 y el 12, entonces solo vamos a agregar el 10 y el 20. Todo lo de baloncesto, todo lo de atletismo sería entonces el 6, el 4, el 12, el 10 y el 20. Que eso dijimos que eran 6 y 4, 10 y 12, 22. Y sumamos 30 más, entonces serían 52. En total son 52 de 78. 52 de 78 que me da 0.66. Y ahí sí se puede redondear porque el tercer dígito es un 6. Podrían escribir 0.67. Siguiente pregunta. Del total de personas, nuevamente se elige una al azar. Dividimos entre 78. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta practique atletismo y baloncesto? Recuerden que el I es lo que comparten, atletismo y baloncesto. Atletismo y baloncesto, si vemos los círculos de atletismo y baloncesto, vean que donde se cortan esos círculos es en esta parte que está por acá. Aquí es donde se están cortando esos círculos de atletismo y baloncesto. O sea, lo que están compartiendo entonces es este 4 que anda por acá y este 12 que anda por acá. Que sería entonces 12 y 4 son 16. Serían entonces 16 de 78. Voy a borrar esas rayas. Entonces serían 16 de 78. En este caso lo que hay que dividir. 16 dividido entre 78. Llevamos a la calculadora. Y eso nos da 0.20. Y tercer decimal un 5. Podrían redondear a 0.21. Y ahí concluimos con la práctica, que será la práctica de clase, que es la práctica de repaso para este segundo examen del tema de probabilidad. Nada más para cerrar, chicos, importante también que tengan presente para el examen lo que significaba la U, ¿verdad? Que recuerden que la U era unión. Es importante eso también para el examen. La U que significaba unión, que recuerden que la unión es contar todos, ¿verdad? Tenemos que contar todos. Y recuerden que dijimos que cuando es la unión, que es contar todos, dijimos por ahí, ¿se acuerdan? Ojo con los repetidos. Ojo con los repetidos. Ojo con los repetidos. Ok, detalle importante. ¿Se acuerdan? Que obviamente contábamos todos los que están, por ejemplo, en un conjunto y los que están en el otro conjunto, contamos todos, pero si hay repetidos no los contamos dos veces. Es importante esto, entonces la U es unión y significa contar todos, y ojo con los repetidos porque no se cuentan dos veces. Recuerden que la U invertida significa intersección, y recuerden que la intersección es más bien lo que se repite, lo que se repite. ¿Ok? Y recuerden que nos faltaba aquí el complemento, ¿verdad? Que el complemento se escribe así, voy a escribirlo aquí arriba. Por ejemplo, si fuera del conjunto A, entonces se escribe A y una C aquí arriba. Recuerden que esta C significa que es el complemento de A, ¿verdad? Recuerden que la C arriba significa el complemento. Y recuerden que el complemento es lo que falta. Lo que falta.
lo que falta para completar. Lo que falta para completar. Para completar el experimento. ¿Se acuerdan? Que si el experimento, por ejemplo, tiene 12 cartas, entonces los que hacen falta para completar esas 12 cartas, por ejemplo. Entonces es importante estos lenguajes, ¿verdad? Que los tengan presentes también porque viene un ejercicio por ahí relacionado con esto. Unión, entonces unión, voy nuevamente, unión es unir, ¿verdad? Y unir es contar todos. Y nada más tengan cuidado con los repetidos porque no se cuentan dos veces. La intersección es lo que se repite en ambos conjuntos. Y el complemento es lo que le falta al conjunto. En este caso, como es el complemento de A, sería lo que le falta al conjunto A, ¿verdad? Para completar el experimento. ¿Ok? Esos detallitos ahí importantes entonces que los tengan presentes también. Ok, yo creo que ahí estamos con el repasito para el examen. Cualquier cosita igual recuerden que la otra semana yo estoy en horario de opcionales, ahí en clase. Pueden llegar si tienen alguna consulta en relación con la materia porque el examen de estadística es el miércoles. Miércoles 5 creo, miércoles 5 de noviembre. Miércoles 5 de noviembre a las 7 de la noche. Miércoles 5 de noviembre a las 7 de la noche. Saludos chicos, ahí estamos en contacto entonces.